otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Llegó nuestro tiempo. Buenas madrugadas a todos. 4 horas esta semana nos esperan llenas de misterio, aquí en la sintonía de Radio Nacional de España, dentro de este espacio en blanco que ahora se abre. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo: Rosa Rodríguez, Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Fran Contreras, Paz Llamas, Mar Gasca y Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido, de Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros es un placer estar aquí, a punto de llenar este espacio en blanco, como os digo, que se abre ahora aquí en Radio Nacional. Decía Nelson Mandela que todo parece imposible hasta que se hace. Y aquí estamos, en medio de un mundo imposible, sin olvidarnos de la gente que está sufriendo en Japón, con ese terrible terremoto, el maremoto y todo lo que ha venido después, y también la gente, nuestros hermanos árabes libios que están ahí tratando de luchar por su libertad. Nos recordamos en este momento de toda la gente que está en este momento sufriendo en el planeta. Y nosotros venimos con novedades y sobre todo tratando de buscar explicaciones. Y las novedades es que Radio Televisión Española ha inaugurado su nueva web, o por lo menos una nueva forma de escuchar la radio y de ver la tele a la carta. Y ahí podéis buscar nuestro programa. Todos los que nos escucháis en diferido, vais a los podcasts de Radio Nacional, buscáis Espacio en Blanco y ahí tenemos todas las emisiones que ha habido hasta ahora de Espacio en Blanco. Que la sigáis disfrutando a la hora que sea que la escuchéis. Y como siempre hoy hay premios, nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, el email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook. Entráis y nos buscáis y ahí estamos. Un libro súper increíble, La Hermandad de los Iniciados, tenemos hoy para sortear entre toda la gente que nos llame. Y esta noche muchos temas llegan a nuestro programa, estar atentos porque va a haber de todo un poco. Ahí va un avance de lo que os vamos a contar. Varios temas llegan hoy a nuestra cita. El primero nos llevará hasta la habitación de un parador español, donde una familia que fue a pasar unas vacaciones se encontró con el terror más absoluto. ¿Qué se encontraron en ella? Esta noche comenzaremos a desvelaros la historia. Y después os presentaremos a una hermandad de iniciados. Además, si nos acompañáis, os desvelaremos parte de lo que será nuestro programa especial de mañana, en el que os prometemos una velada llena de sensaciones. Eso y mucho más conformará esta noche nuestro viaje. Una travesía que ya comienza y a la que todos estáis invitados. Adelante, el misterio nos espera. Y hay misterio del bueno.
os queremos adelantar un retazo de lo que va a ser mañana nuestro programa especial y sobre todo algo que esta noche vais a poder vivir. Es una aventura, bueno, mejor que lo cuenten nuestros compañeros, no os lo perdáis, y dentro de un momento saludamos a nuestros invitados que tenemos aquí en el estudio. Durante los próximos minutos vamos a relataros la experiencia que vivió una familia en su encuentro con lo inexplicable. Sucedía esta última Navidad. El lugar, un parador español. Los hechos, una sucesión interminable de horrores que hizo que la familia abandonara su habitación escapando del terror. Es la historia de la habitación 201. Escucharla está llena de emociones. Nos vamos a contaros la peripecia que ha vivido una familia en un parador. Parece que la historia se repite. Nos ponemos en contacto con José Luis. Vamos a omitir muchos datos así personales. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, ahora mejor. Pasamos unos días muy duros en este parador. La idea era ir a descansar, de hecho, con mi familia, aprovechando las vacaciones de Navidad. Pero vivimos, sí, la pasada Navidad, pero vivimos en Jarandilla de la Vera, en el parador, unos días y unos hechos, 2 días muy tremendos, el 27 y el 28 de diciembre, y unos hechos que no nos imaginábamos que pudieran ocurrir en general y concretamente a nosotros. Ya. José Luis, vamos por partes, si quieres, contando la historia. Tú sois oyentes del programa, ¿no? Sí, señor. Pero nunca querías que pudierais ser protagonistas de una historia como la que habéis vivido, ¿no? Efectivamente, sí. Ya. Y no es lo mismo escucharla, ¿qué pasa?, que vivirla tú mismo. Claro. Y luego cuando la cuentas que piensen que estás absolutamente loco, ¿verdad? Pues también eso puede pasar, pero realmente somos una familia muy normal. Se os ve y nos consta, sí. Exacto. Entonces, a partir de ahí, pues estamos encantados de explicar para que conste que esto puede pasar y que bueno, para todo lo que sea el conocimiento de lo que puede pasar y dominar la situación, porque realmente allí nos vimos muy desamparados, la verdad. Vamos a ver si lo contamos. El lugar, sí. Parador de Jarandilla. Jarandilla de la Vera, sí, en el norte de la provincia de Cáceres. Un lugar precioso, absolutamente, ¿verdad? Perfecto, muy bonito, y por eso fuimos allí, para descansar en ese lugar bello, ¿no? Ya, ¿ibais por 2 semanas? Íbamos, unos 10 días aproximadamente, 10 días. Sí. 10 días. ¿Ibas tú con tu mujer y tu hija? Exactamente, sí. 3 personas. ¿Tu hija cuántos años tiene? Mi hija tiene 12 años. 12 años. Sí. Bueno, llegasteis allí, todo muy bonito. ¿Os dieron la habitación? Vamos a dar el número también. Sí. La habitación 102. 102. Del parador de Jarandilla, sí. ¿El parador de Jarandilla es un antiguo castillo? Efectivamente. El tema es importante que lo conozca el auditorio, porque nuestra idea de ir a ese parador, hemos estado también en otros, es por un poco revivir la estancia que tuvo ahí el emperador Carlos V. Ajá. Antes de entrar en el monasterio de Yuste, donde vivió sus últimos tiempos, sus últimos 2 años, quiero recordar. Ajá. Entonces, el parador de Jarandilla es muy bonito arquitectónicamente, y digamos, la esencia de ese parador, para nosotros, por lo menos la motivación, la constituía que en la planta primera está el salón, el llamado Salón del Emperador, donde está una chimenea, todo muy bonito. Ajá. Y donde pasaba horas Carlos V, pues esperando estuvo 2 meses y medio allí, hasta que le prepararon el aposento que necesitaba en el monasterio de Yuste, porque él tenía algunas enfermedades y tenían que prepararle una habitación adecuada en el monasterio de Yuste. Ajá. Entonces, en ese salón estuvimos, y ahí es donde empezamos a vivir estos hechos tan
tan especiales, ¿no? Vamos a decir, sí. ¿Dónde comenzó todo? ¿Ahí en el salón o en la habitación donde estabais? Empezó todo, Miguel, en el salón. En el salón del emperador, allí sentaditos junto a la chimenea. Y concretamente mi esposa y mi hija fueron las que lo vivieron más directamente. Empezaron lo primero que pasó, yo estaba a veces en ese salón, el salón del emperador, y a veces pues estaba pues por otros aposentos viendo otros salones muy bonitos también del parador, pero mi esposa, que estaba convaleciente, pues estaba más bien allí tranquila junto al fuego sentada, y estuvo más horas y por lo tanto vivió más la primera parte del problema, que fue en el salón. Ahí es donde se iniciaron los fenómenos extraños. ¿Qué pasó? Lo que pasó concretamente es que empezaron a saltar unas piedras, unas chinas, sí, del tamaño de una almendra, más o menos, que salían de una forma muy atípica, concretamente proyectadas de forma rectilínea, no haciendo una curva, la curva de la gravedad, del peso, sino que se proyectaban como si fueran proyectiles y rebotaban en los espejos y de una forma que no sabíamos ni de dónde venían. En fin, muy atípico todo, ¿no? Cuando cogimos las primeras piedras estas, vimos que estaban algo calientes, ¿no? Que tenían temperatura. Entonces luego lo que primeramente fueron las pensábamos que serían canicas y que a lo mejor las lanzaba algún niño que estaba jugando, pero nada, no había niños y no eran canicas, eran piedras y más bien calientes. Luego posteriormente fueron una especie de bolitas que estaban en los jarrones ornamentales que había por allí, también fueron bolitas rojas. Y eso todo en el salón del emperador. Así empezó la fenomenología, ¿no? Ahí empezó, sí. Claro, ante eso, pues empezamos a decir qué pasa aquí, ¿no? ¿De dónde viene esto? No supimos nunca de dónde venían. Lo que sí veíamos es que se proyectaban de esta forma rectilínea, como un proyectil, y que caían al suelo y quedaban allí. Entonces, claro, empezó la preocupación, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo, no? Ya. ¿Os pusisteis en contacto con la gente del hotel? Sí, nos pusimos en contacto con la gente del hotel, avisamos, quisimos que vieran otras personas también esos hechos. Concretamente fueron 2 las que enseguida se dispusieron a venir, enseguida subieron a esa primera planta, que es donde está el salón, y vivieron con nosotros el tema del lanzamiento de las piedras estas. Fueron concretamente la encargada del grupo de personas de la limpieza, la gobernanta, que lo vivió y lo vio, y también el encargado del mantenimiento. Porque también hubieron curiosamente se nos fundieron en la habitación 2 lámparas, pero bueno, de la habitación lo más fuerte fue el siguiente episodio, ¿no? Pero al ver que se nos habían fundido 2 lámparas, luego en el salón contiguo al del salón del emperador, que se llama Salón de Juan de Austria, también se nos fundió otra lámpara. También eso es un fenómeno también que es extraño, ¿no? Que se fundan las lámparas, 2 en la habitación y una más en el salón de Juan de Austria, también es raro, ¿no? Nos llamó la atención. Espera que pongamos un poquito de música y vamos a la habitación a ver qué ocurría allí, ¿te parece? De acuerdo, sí, muy bien. ¿Qué siguió ocurriendo, José Luis? De repente los fenómenos se trasladan a la habitación. Sí. ¿Estabais los 3 juntos, tu mujer y la niña? Sí. Claro, al ver que estaba pasando esto de la habitación, pues claro, nos fuimos, digamos, retornando a nuestro lugar que creíamos más seguro, porque claro, como no nos daba nadie ninguna explicación de qué pasaba, lo vieron, efectivamente lo comprobaron, pero nadie sabía entender de dónde venían y cuál era ese misterio, quién las lanzaba ni por qué. Pues fuimos bajando por las escalinatas y al mismo tiempo que bajábamos hacia nuestra habitación, para buscar nuestra seguridad allí, ¿no? En nuestra habitación, en la 102, pues en las escalinatas ya más piedras, pero lo curioso, Miguel, es que no nos daban directamente. El temor nuestro y mío en especial era que le dieran a mi hija o a mi esposa y lo pudieran hacer daño. No nos dio directamente, sino que rebotaba de esta forma rectilínea que decía
a nuestro alrededor, ¿no? Ya, pero... Entonces yo me puse bastante nervioso ya, estaba muy preocupado, digamos, como responsable de la familia, ¿no? Y nos fuimos replegando hasta la habitación, y en la habitación es donde ya ocurrieron el segundo día los hechos más traumáticos, vamos a decir, psicológicamente traumáticos, Miguel. Terminó el primer suceso, el primer episodio, sí. Vais a dormir, dormisteis tranquilitos. Esa noche dormimos bien, sí, bien. Tranquilos, no pasó nada. Bien, ¿y qué ocurrió el segundo día? El siguiente día, por la mañana, nosotros manifestamos lo que estaba pasando a las personas de recepción. Lo vieron, y volvimos a insistir con estas personas que lo vieron, el señor de mantenimiento y la señora jefa del grupo de limpieza. La señora que hacía la habitación nuestra se mostró muy preocupada, porque incluso llegó a preguntarme, claro, al ver lo que pasaba, pues dijo, solo falta que también en la habitación, y efectivamente, ella tenía de preocupación de que esto pudiera pasar en el lugar donde ella trabajaba habitualmente. E incluso me comentó, claro, ustedes se vuelven a su casa, pero yo me quedo aquí. Entonces estaban bastante preocupado el personal del parador. Entonces lo que pasó, Miguel, fue lo siguiente. En la habitación, el segundo día, que fue ya el determinante de la decisión de salir de ahí cuanto antes, fue que empezamos a ver unas cosas mucho más duras que la anterior. Por ejemplo, seguían las piedras, salió lanzada las pastillas de jabón que hay en el baño, nos caían en los pies sin saber de dónde, dentro de la habitación 102. Lo peor de todo fue, ya empecé yo a bajar bultos hacia el coche, lógicamente yo cargado con los maletas. Yo dije, vámonos de aquí, que lo mejor es bajar al coche, al parking, y salir, huir, ¿no? Entonces salió lanzado, mientras yo estaba bajando las maletas, salió, que esto es el fenómeno más duro, Miguel, salió el mando del televisor, salió proyectado hacia la puerta, pero de una forma violentísima. No una vez, sino una segunda. La cogí a mi señora, la volvió a poner junto al televisor, y una segunda vez salió proyectado otra vez hacia la puerta. José Luis, pero de volverse loco, ¿no? Es muy fuerte ver eso. A continuación, mientras yo estaba cargando las maletas en el coche, oigo a mi hija que da un grito por la habitación. Desde la ventana de la habitación lo oí, y vi que algo pasaba. Subí corriendo y me cuenta mi señora, es que ha sido el teléfono, como estábamos pidiendo ayuda a recepción para que nos ayudaran, el teléfono violentamente dio una especie de salto, cayó boca abajo hacia el suelo, se quedó en el suelo con el cordón helicoidal que tiene, ¿no? Sí. La espiral rectilíneo, el auricular por el que se habla boca abajo, y la base del teléfono también boca abajo, todo muy extraño, todo muy atípico, Miguel. Entonces, ya cuando vimos esto, vimos que la muleta de mi señora, que por eso decía que estaba convaleciente, salió proyectada también. Cuando yo subí otra vez a coger el resto de las maletas, me lanzó la muleta a mis pies. Yo dije, aquí estamos ante un fenómeno que con el que no tenemos más defensa que salir, huir, poner distancia por medio. ¿Me explico, Miguel? Totalmente. Espera un poquito que pongamos un poquito de música. Perfecto. Debió ser aterrador, ¿eh, José Luis? Hay un detalle más todavía que a mí me gustaría que nos contaras, la cámara de fotos. ¿Qué pasó con ella? Sí, efectivamente. La cámara de fotos es también un caso muy extraño. Ya posteriormente, pues mi señora tenía grabadas, y mi hija tenía grabadas una serie de fotos. Entonces ya, cuando llegamos a casa, en Plasencia, sí, porque de ahí la salida que nos dio el parador fue salir de allí e ir al parador de Plasencia, que está a unos 50 o 60 kilómetros distante. Entonces, en el parador de Plasencia, que conocían perfectamente estos hechos, ya con más tranquilidad, allí no sucedió nada, en Plasencia no sucedió nada. Es decir, los fenómenos no fueron detrás de vosotros, ¿no? Digamos. No, era el temor que teníamos, pero no pasó ni en el camino ni en el parador de Plasencia, ocurrió nada anormal, atípico. Entonces, mirando las fotos, vemos que aparecen unas fotos en las que aparezco yo, personalmente, con una vestimenta que no llevaba desde hace mucho tiempo, y digo, bueno, esas fotos, esa cazadora que tengo ahí no la tengo desde hace un montón de años. Estaba ahí la foto. La Ana,
mi señora, sí. la niña era más pequeña también, o sea, fotos que hacía mucho tiempo que no veíamos y que aparecieron en una cámara que teóricamente habéis comprado relativamente de pronto, ¿no? Hacía poco, ¿no? Sí, hacía poco, efectivamente, era una cámara reciente. Ajá. Del 2000, la compramos en el 2007 y las fotos eran de fecha 21 de enero del 2006, o sea, una cosa extraña, ¿no? Que no coincidían las fechas de la cámara con las fechas de las fotos. Yeah. Lo curioso, Miguel, es que cuando quisimos recuperar esas fotos, de repente se borraron. Cuando sacamos la tarjeta, el chip, esas fotos posteriormente se borraron misteriosamente, sin tampoco saber por qué, ¿no? Qué extraño. Desaparecieron absolutamente esas fotos, porque la curiosidad era que de dónde viene esa cazadora que no tengo desde hace muchos años, esa discordancia en las fechas, pues no tenía una explicación lógica, ¿no? Ya. Déjame que te pregunte, a punto de terminar, dígame, vamos a seguir el caso. Dime. ¿Qué crees que pasaba? ¿Qué, José Luis? Nuestra impresión, Miguel, es que estamos ante un fenómeno que no tiene explicación lógica. Según existen las leyes de la física, son que hay una causa y un efecto. Nosotros veíamos los efectos, pero no sabíamos la causa. Ya. Entonces, esa causa, claro, hemos estudiado algunos, yo concretamente me gusta la parapsicología, me gustan, por eso soy oyente de vuestro programa. Ajá. Pero por la lógica de la relación causa-efecto no se encuentra una explicación. Ya. Entonces tenemos que buscar la solución en vosotros, que sois especialistas en la parapsicología o en las fuerzas, yo qué sé. Yo he llegado a pensar que en el hecho de que estamos sometidos a las fuerzas del universo, ¿no? Uh-huh. y que a veces pues la Tierra es un pequeño planeta ahí que está flotando en un universo inmenso rodeado de energía. Y que para mí la palabra energía es una palabra clave para intentar aclarar esto. Yeah. Esa energía que mueve una muleta, que no es ligera, que pesa casi medio kilo, ¿no? Y la desplaza, que un teléfono con su base y su auricular y su cable salen lanzados, que un móvil con un mando a distancia sale 2 veces proyectado con una fuerza impresionante contra la puerta. Uh-huh. Y todo ello, curiosamente, si esta fuerza, vamos a decir fuerza entre comillas, por decirle algo, esa energía, no quería hacernos daño, porque si hubiera querido hacernos daño, en vez de lanzarla contra los espejos, las piedras, o contra la puerta, el mando, nos lo hubiera lanzado contra nosotros. Cierto. Y no lo hizo. Y esto es lo curioso del caso, Miguel. Parador de Jarandilla, habitación 102. Hemos hablado con José Luis, vamos a desplazar a un equipo allí para realizar una investigación y os seguiremos contando, José Luis, ¿vale? A ver si llegamos a la raíz de este enigma. A esclarecer lo que se pueda. De eso se trata. ¿La familia está bien? ¿Ya no estáis asustados? ¿Estáis más tranquilos? Ahora sí, ahora estamos más tranquilos, pensando sobre todo en vosotros, que sois expertos y que con vuestra escucha del tema y con vuestro conocimiento confiamos en que por lo menos de entrada ya os agradecemos que nos estáis escuchando y eso es muy muy reconfortante. Y luego si podemos encima aclarar algo, además, pues muchísimo mejor. Muchísimas gracias a ti, Miguel, y a todo tu equipo. Ahora te despido y te mando un abrazo, José Luis. Espera un segundito. Sí. Gracias por haberlo contado, por la confianza que habéis depositado en nosotros, José Luis, y ya te digo, seguramente la semana que viene tenemos un equipo en el Parador a ver qué ocurre, a ver si llegamos a discernir ese misterio. Un beso para tu familia. Muchas gracias. Fuerte abrazo para ti y gracias por la confianza y estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel, y a todo vuestro equipo. Fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta siempre. Adiós, adiós. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. No hizo falta esperar una semana. Nos hemos ido directamente al Parador. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Habíamos dicho habitación 201, no, y es habitación 102. Habitación 102. ¿Y tú estás ahora en el salón ese de Carlos V? Donde todo empezó, frente a una chimenea de granito que servía para calentarse en los inviernos, en el invierno a Carlos V, y parapetado junto a Miguel Pedrero y a Juan Miguel Marsella de la SEAM, pues con 2 videocámaras, grabando y monitorizando en tiempo real
detectores de movimiento, en este caso luminosos, para no molestar a los inquilinos del parador de Jarandilla de la Vera. Una estación meteorológica con la que estamos midiendo variaciones, si las hay, o si las hubiere, de temperatura, de humedad, de relatividad, de presión. Tenemos un estudio de grabación, Vox BR8, con 2 salidas de micrófonos y 2 grabadoras digitales y una unidad informática donde estamos analizando el audio en directo del espectro y a la espera de noticias. Sobre todo, antes que nada, Miguel, dar las gracias a Tana Blázquez, directora del parador. Luego vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuenta, a ver su punto de vista. Que nos ha facilitado que esta noche intentemos cazar lo imposible, ¿no? Decías que todo parece imposible hasta que se hace. Lo estamos haciendo, vamos a ver si lo conseguimos. Ahí estamos. Saludos a los compañeros. Conectamos con otros dentro de un ratito a ver qué ocurre, ¿vale? Aquí seguimos trabajando. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Nos vemos ahora. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y 32, 1:32 en las Islas Canarias. Va a ser una noche de muchas sensaciones. Tenemos que saludar a nuestro invitado que tenemos aquí, José Antonio Delgado González. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Miguel. Feliz cumpleaños. ¿Te lo cantamos? Muchas gracias. Tenemos por ahí una música de feliz cumpleaños también para tu compañera que está aquí con nosotros. Autor, déjame que te presente. Licenciado en Ciencias Ambientales. Sí. Estudia Psicología, estás haciendo un doctorado de Psicología. Estoy estudiando la carrera de Psicología, el grado de Psicología. Eres autor del Retorno al Paraíso, Perdido, Encuentros en la Oscuridad y la Hermandad de los Iniciados. ¿Hay mucha oscuridad a nuestro alrededor? Sí, bastante. Sí. Sí. ¿Y estamos afuera, a punto de salir de ese túnel, como dice nuestra introducción? Ojalá. Ojalá. 900-137-137 nuestro teléfono. Con este personaje esta noche vamos a contaros, a tratar de sacar conclusiones de muchos de los temas, y 5 libros tenemos para sortear: La Hermandad de los Iniciados, 900-137-137, por si queréis intervenir. Tras esa introducción nos vamos rápido al primer tema que tenemos preparado. Vivimos inmersos en una época de tremenda convulsión, en la que los acontecimientos más terribles se han dado cita, y todos al mismo tiempo. Vivimos tiempos en los que el terrorismo y la guerra a escala mundial se han unido a la degradación medioambiental, a la crisis de pareja y a la inversión de valores rectores de la actitud humana. Parece que la única salida válida ante esa marea de acontecimientos que arrollan al ser humano sea la de embarcarse en un viaje de retorno a aquel paraíso perdido que reside en las profundidades de todo ser humano. Un territorio donde residen los más arcaicos arquetipos humanos. Un lugar donde conceptos como la autorrealización, la iluminación, la oscuridad, la sombra o el ánima tienen un sentido nuevo que el hombre debe recuperar con urgencia. Viajar y explorar ese paraíso perdido será nuestra próxima intención de la mano de nuestro invitado. Vamos esta noche, como decimos, tratando de sacar algunas conclusiones, tener respuestas con José Antonio Delgado. Te preguntaba si había mucha oscuridad a nuestro alrededor. ¿Tiene eso que ver con todo esto que está pasando? Los terremotos, el maremoto en Japón, que no solamente ha sido un terremoto allí, sino que ha habido otros cuantos, hay volcanes en erupción, es decir, algo se está moviendo. ¿Tiene algo que ver? Algo se está moviendo, sí, efectivamente. Yo creo que es una erupción de lo que en psicología analítica llaman la sombra del ser humano, en el ámbito de la consciencia, ¿no? Quizás vivimos una época muy materialista y racionalista, en el que cada vez más el paradigma, digamos,
cientificista, racionalista, está intentando asfixiar, digamos, a lo que sería el tema espiritual, todas las religiones, y quizás toda esa trayectoria que hemos seguido desde hace bastantes siglos en lo que es en la civilización occidental, pues nos está al final acarreando lo que es la emergencia de precisamente aquella sombra que ha quedado sin iluminar durante estos. El hombre es básicamente espiritual y en algún momento de su vida nos hemos equivocado por algún tipo de, no sé, hablan algunos estudiosos que justo con el momento de la revolución industrial del siglo XIX, XVIII, XIX, es cuando el hombre se trastoca un poco y pierde el sentido de su vida. ¿Crees que está por ahí el asunto? Sí, yo creo que sí. Quizás un poquito antes empieza, ¿no? Ya cuando empieza a escindirse, quizás a partir del tratamiento de la alquimia, que se separa en dos y se extiende en la parte mística, la parte material, ¿verdad? Y es quizás ahí empieza toda esta escisión a manifestarse, y tiene mucho que ver con eso, efectivamente. Y hay un retorno, hay un paraíso perdido. ¿Y a qué llamas tú ese paraíso perdido? Sí, yo de hecho en mis libros hablo sobre el paraíso perdido y el retorno al paraíso perdido, que es precisamente el centro, el corazón del ser humano, ¿no? Que es al final el encuentro con su propia alma, que es el verdadero misterio de los misterios. Eso suena muy lejano, ¿no? Nuestro tiempo en el que estamos ahora, ¿no? Suena muy lejano, sí, pero es que estoy convencido de que ese es el camino, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho ha sido irnos cada vez más al mundo de los sentidos, ¿no? A lo que es el disfrute, una sociedad hedonista, en el que se está uno evadiendo de lo que es el contacto con el propio interior, y ahí reside, yo creo que uno de los puntos principales de la crisis que estamos viviendo, efectivamente. No sé si me has contestado, o por lo menos no tan ampliamente como me gustaría, el hecho de estos terremotos que están ocurriendo. ¿Qué significan desde un punto de vista, con esa otra visión, no sé si psicoanalítica o más profunda que vosotros lo veis? Sí, visto desde un punto de vista, si quieres, de la psicología analítica, o también un poquito esoterista, yo diría que es una emergencia de lo inconsciente colectivo en el ámbito de la consciencia, sí. ¿No? Entonces son manifestaciones claras de ese inconsciente colectivo, de esos arquetipos que van emergiendo, ¿verdad? Y se van manifestando en lo que es nuestra vida cotidiana. Quizás precisamente porque nos hemos alejado tantísimo del contacto con nuestro propio interior, parece que la manera en que tienen esos arquetipos de manifestarse es a través de este tipo de catástrofes, ¿no? Pero es la naturaleza la que lo está provocando. Sí, por supuesto. Es que todo está conectado. Sí. Yo estoy convencido de que todo está conectado con todo. No hay nada que suceda por casualidad. Para los que no sabemos qué son los arquetipos, explícanoslo, por favor. Los arquetipos es una idea que viene de Carl Gustav Jung, ¿no? Del psiquiatra. ¿Te gusta suizo. mucho Jung a ti, no? ¿Te gusta mucho Jung a ti? Sí, me gusta mucho. Es que conecté muy bien con lo que es su teoría, ¿verdad? Y es una teoría que a su vez, bueno, es teoría evidentemente, pero se ve que es una teoría vivida a lo largo de un proceso de transformación en su propia vida, un proceso de individuación, de realización de él, y se va viendo cómo ese proceso de transformación pues se manifiesta en su obra. Entonces habla de los arquetipos como constituyentes de lo que él denomina lo inconsciente colectivo. Y lo inconsciente colectivo es un inconsciente que está más allá, es un inconsciente transpersonal, ¿no? En el sentido de que está más allá de la propia biografía del individuo y nos conecta a todos. Estamos conectados como si fuera una red, ¿verdad? Entonces todos estamos interconectados hacia esa red. Otra cosa es que se sea consciente de esa interconexión. Ya. Muchas veces cuando se habla de psicología, y hoy no queremos solamente hablar de psicología, sino tratar de dar explicaciones, uno se pregunta, ¿cómo me puede influir a mí algo que yo no entiendo, que tengo ahí inconsciente? ¿Cómo me puede influir? ¿Y por qué me influye tanto a la hora de hacer acciones? ¿Y por qué no tengo la capacidad de tratar de entenderlo para poder solucionarlo, ¿no? Porque muchas de las acciones nuestras son inconscientes, están provocadas por algo que subyace ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que normalmente nos identificamos con una parcela de nuestra personalidad que es muy pequeña, que es muy diminuta, que es el ego, y lo que habitualmente llamamos consciencia, que es una pequeña parcela, ¿no? de lo que sería nuestra personalidad. Para poner un símil, podríamos hablar de un iceberg, ¿verdad? La parte que emerge es la consciencia, debajo del iceberg hay una gran cantidad tremenda de hielo, y luego además del iceberg, el iceberg está flotando en un océano, y ese océano es lo inconsciente colectivo. Una cosa es que lo que nosotros somos conscientes verdaderamente es solamente la parte exterior del iceberg. Eso es lo que somos conscientes habitualmente, ¿no? Entonces el asunto es
primero ser consciente de la parte que está sumergida del iceberg, que sería la parte de nuestra biografía, de toda nuestro decurso histórico, ¿verdad? Desde que hemos nacido en adelante y que ha quedado en lo inconsciente, pero que está ahí. Y luego, además de eso, hay un océano que está, digamos, anegando ese iceberg, y ese océano sería un símbolo de lo que sería el inconsciente colectivo, ¿no? Y ahí estarían los arquetipos, los constituyentes del inconsciente colectivo. Quiero que me expliques un poco más de cuál es ese paraíso que hemos perdido y cuándo lo perdimos. Si teóricamente ya no tenemos pecado original y esas cosas, ¿no? Bueno, en realidad el paraíso está ahí. O sea, no es que no sea alguna realidad completamente ajena al ser humano, sino que está ahí. Lo que pasa es que el asunto es retornar a él y conectar nuevamente con él. O sea, no es algo que está perdido porque nosotros hemos escindido. O sea, en nuestro desarrollo occidental, que es un recurso histórico de muchos siglos, lo que ha hecho ha sido que se ha producido una hipertrofia de la conciencia, ¿vale? Entonces, a un nivel material y a un nivel conocemos muy bien la naturaleza, podemos manejarla y controlarla, o eso creíamos. Eso creíamos, porque se está viendo que no es tan sencillo como nos parece, ¿no? Que todo lo controlamos. Y lo que se ha abandonado es precisamente digamos, esa introversión hacia el otro mundo que podríamos llamar, que es lo inconsciente desde el punto de vista de la psicología, o el más allá, que también se ha llamado, ¿no? Ya. Luego trataremos de sacar conclusiones, aunque tenemos el programa muy apretado y vamos a dedicar menos tiempo a este primer tema, a este tema central, pero trataremos de sacar conclusiones. ¿Y qué tiene que ver con todo esto las sincronicidades? Mucha gente nos ha pedido que hablásemos en un programa de las sincronicidades. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, sí, o las casualidades. Las casualidades o las sincronicidades, que yo hablo de ello mucho en la novela, en La Hermandad de los Iniciados. Lo que yo hablo es que en realidad todo está conectado con todo, y todos los sucesos que nos suceden en nuestra vida en realidad están relacionados con algo. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de su relación, ¿no? Esto es como nuestra vida se asemeja mucho a un puzzle, ¿no? Y entonces cada acontecimiento de nuestra vida es como si fuera una pieza. Entonces, conscientemente lo que es el desarrollo, digamos, la autorrealización del individuo consiste en ir encajando esas piezas para ver cuál es al final nuestro destino y cómo ese destino está interrelacionado, interconectado en un destino que es superior. Uh-huh. Entonces nosotros somos estamos englobados, digamos, nuestro destino está inserto en un plan más que es superior. Entonces la sincronicidad lo que nos dice es precisamente, tratamos de conectar, digamos, nuestros acontecimientos particulares con esos otros acontecimientos que nos trascienden. Es decir, cuando hay casualidades te están dando un toquecito, digamos, los dioses, de que vas por buen camino, de que te están dando indicaciones. Claro, antiguamente se llamaban dioses, ahora la psicología llama arquetipos, bueno, no importa cómo los llames, los nombres van cambiando con el tiempo, pero al final se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Son potencias espirituales. ¿Y tú estás convencido que hay un camino prefijado, una meta, una dirección? Una pauta. Sí, una pauta, efectivamente. Cada uno de nosotros tenemos una pauta, evidentemente que es muy personal e individual, pero esa pauta a su vez está inserta en una pauta mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el asunto. Hay una especie de espíritu de las profundidades que nos toca a todos, ¿no? Entonces, luego es importante que nuestro destino esté conectado con ese espíritu de las profundidades. Precisamente el camino es ese. El retorno precisamente a tomar contacto con ese espíritu de las profundidades. Y ahí interviene la magia. Tú tocas no solamente la cuestión psicológica, sino astrología, alquimia. Reúnes, quizá como hacía Jung, que poca gente lo sabe, que era un ferviente creyente en estos temas, ¿no? O por lo menos los investigaba. Sí, efectivamente. Bueno, yo quizás no diría creyente, yo diría más que podríamos hablar gnóstico, uh-huh, en el sentido de conocimiento, ¿no? Un conocimiento directo y experiencial de ello. Entonces sí, efectivamente, de hecho él ha estudiado la alquimia, estuvo estudiando muchísimo tiempo la alquimia, ha estado estudiando también el tarot, el I Ching y todos estos que evidentemente la ciencia convencional prácticamente es un anatema,
¿no? Pero él estuvo muy interesado en esto precisamente porque él veía que efectivamente ahí se encontraba un saber que de hecho había permanecido en la sombra del conocimiento occidental, ¿no? Científico. Incluso habló de ovnis en algunos de sus obras. Exactamente, efectivamente. Sí. ¿Por qué crees, José Antonio, que la ciencia niega todos estos temas en la actualidad? Y todos los que hablamos de estos no somos gente seria. ¿Por qué? Cada día menos, porque cada día hay más científicos afortunadamente inteligentes que no se cierran, pero ¿por qué esa lucha y esa cerrazón desde hace mucho tiempo? Bueno, pues yo creo que puede haber varias explicaciones, ¿no? Quizás una de ellas sería el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido. Evidentemente, generalmente siempre ahí está, cuando estamos hablando de una cosa desconocida, de algo que no es controlado, que no podemos controlar ni podemos manejar y que no podemos encasillar, eso evidentemente da miedo, ¿no? Yo a veces hablo de hecho el otro día en la presentación surgió este tema, la conciencia generalmente, el ego se identifica con determinadas partes y hay otras que deja en la sombra, ¿verdad? Porque resultan incómodas o porque no encajan dentro de los patrones o de los esquemas que se suelen tener, ¿no? Entonces esto se intenta mantener fuera, pero evidentemente existe. Es decir, que uno no lo quiera ver no significa que no exista. Entonces quizás el tema principal es que esa experiencia de esa otra parte golpea al ego. Entonces, como le golpea y le hace caer de su pretensión y de su creencia de que es lo único, de que él es el único que sabe, de que porque uno puede decir, bueno, yo soy ateo, yo soy tal, yo soy científico, este científico, aquello tal, sí, perfecto, muy bien, pero cuando tiene uno la experiencia de esta parte del inconsciente, le golpea al ego y en cierto modo es una humillación para él, evidentemente, ¿no? Entonces esto es un punto muy importante en el sentido de que, claro, abordar esta parte, digamos, que está más oscura, que además te golpea porque resulta que trasciende a tu ego y entonces tu ego ya no es el centro, sino que tu ego es una pequeña luz en un universo enorme y a medida que vas ingresando en ese mundo, ¿no? te vas dando cuenta de que tu ego es una pequeña luz, es una luz importante, pero es pequeña. Entonces creo que el miedo es uno de los puntos importantes por el que no se aborda estos temas. Y cuando hablas de esas experiencias, hay gente que dice que las tenemos o las podemos buscar a través de meditación, oración, a través de una serie de caminos, y si no, la vida se encarga de dárnoslas como enfermedades, como accidentes. ¿Es eso lo que te golpea el ego y te hace ponerte en el camino? Claro, efectivamente, eso es. A cada uno le puede pasar de distinta manera. Puede ser un accidente de tráfico, hay gente que tiene un accidente de tráfico, hay gente que de pronto empieza a tener una actitud racionalista extrema y le golpea a través de problemas fisiológicos o empieza a tener ataques de pánico, por ejemplo, repentinos o... En fin, puede haber muchas manifestaciones en las que el ego es golpeado, ¿no? por esto. Y entonces eso es una señal de alarma, efectivamente. Dice, a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque mi trayectoria de vida hasta este momento, ¿vale? Ha sido, digamos, unilateral y cerrada. Entonces... Esos acontecimientos lo que buscan es precisamente que uno englobe y sea consciente de que además de su pequeño mundo del ego y de la conciencia hay algo más que tiene que integrar. Y estamos condenados todos a retornar a ese paraíso. Bueno, yo no lo veo como una condena, ¿no? Entre comillas. Entre comillas. Richard Bach decía que estamos condenados a ser felices, lo que pasa es que no lo sabemos. Claro. En ese sentido estamos condenados, inevitablemente tenemos que llegar a ese paraíso. Yo creo que el camino es precisamente el retorno. Cada uno, evidentemente el camino es muy personal, no podemos hablar de que todos los caminos son iguales, ¿no? Pero desde luego el contacto con nuestras profundidades y el camino espiritual es un asunto que creo que es muy importante y creo que está abocado a eso. O sea, nuestra época en la que, digamos, de extremismo y de materialismo, creo que se está agotando, ¿no? Se está agotando y hay manifestaciones de que efectivamente eso está así. Vamos a intentar seguir viéndolo. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Esta noche en un programa con muchos temas. Nos tenemos que ir hasta África. Volveremos a ese parador y hay otras muchas más cosas. Pero antes algunas respuestas de este primer asunto. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar.
Decía Ibn al-Arabi: el rostro de Dios está donde quiera miréis. No os apeguéis a credo alguno. No defendáis ningún dogma frente a otro, pues todos son fuentes en los que abrevar la sabiduría. El ser humano, en alguna etapa del camino de su evolución, ha olvidado o confundido su camino. Como consecuencia de ello, existen sincronicidades entre la pérdida general de valores religiosos y éticos con el declive de las instituciones religiosas, como la Iglesia Católica, los desastres ecológicos, la contaminación de los alimentos y la violencia de todo tipo. Estamos en un momento de transición entre eones eras, de vuelta a un caos provocado por una mentalidad racional materialista y profana, que ha ido excluyendo y marginando en todos los ámbitos a lo femenino. De este caos surgirá con el aguador de Acuario una nueva era en la que se tenderá a la conjunción complementaria de lo que hasta ahora considerábamos opuestos psíquicos y conceptuales. En estos tiempos se urge al hombre a volver a retomar la ruta de la evolución, esa en la que se reencontrará de nuevo con el aspecto femenino de la existencia, hasta ahora desaparecido de nuestra evolución. Pero ¿cómo llegar a ello? ¿Cuál es el camino? Vamos a tratar de daros, mucha gente nos dice que eso, cómo retomar ese camino, de daros algunas pistas. Pero, ¿qué pinta la mujer en todo esto? ¿Hemos perdido algún sentido femenino por algún lado? ¿Nos hemos dejado? Sí, por supuesto. Todo el decurso histórico prácticamente desde el helenismo y más atrás en adelante, lo que ha sido es una denigración a lo que es el aspecto yin, o el aspecto de los, como dicen los orientales, ¿no? El aspecto femenino de la naturaleza humana, y eso se ha manifestado en la denigración que ha sufrido la mujer a lo largo de estos últimos siglos, y junto a eso vamos viendo otra manifestación clara, que es los desastres, la barbaridad que se ha producido, que se sigue produciendo con el medio ambiente, ¿no? Que no hacemos más que degradarlo, más que explotarlo, y cada vez intentamos extraer más y más y más de eso, sin darnos cuenta de que evidentemente la naturaleza tiene sus recursos, pero que son limitados. ¿Cuál es la razón por la que la mujer desapareciera? Has dicho desde los griegos, quizá la adoración a esos dioses solares. Solares, sí. La adoración a esos dioses solares, al principio masculino, ¿no? Entonces eso que se ha manifestado en los orígenes del cristianismo y antes, y eso lo que ha provocado, esa adoración que aparentemente la gente que dice, bueno, pues que se haya adorado a unos dioses, pues eso que tiene que ver con que luego nosotros hayamos denigrado esto, ¿no? Es que los dioses que hablábamos antes son los arquetipos y son constituyentes de nuestra psique. Entonces, cuando uno rechaza una parte de la psique, como es lo femenino, pues evidentemente luego eso tiene consecuencias en el decurso de nuestra historia, ¿verdad? Y entonces esas manifestaciones, que podemos ver en esa denigración de lo femenino, pues es que lo vemos incluso en la misma sociedad. La violencia de género a la que asistimos casi a diario, eso es precisamente porque lo femenino se ha mantenido, reprimido. Y entonces lo femenino, en el sentido que, aparte de lo femenino como la mujer, hablamos de lo femenino también como el alma. El alma es un ente femenino, en el sentido que es un útero, ¿verdad? En el que se contiene la semilla del espíritu. Entonces, si se denigra esa parte, lo que es lo femenino, entonces precisamente todo eso después acarrea las manifestaciones que estamos viendo. Uno de los ejemplos es precisamente la violencia de género, ¿no? Ya. ¿Y los planetas que pintan en toda esta historia? Es decir, te preguntaba antes, cuando estábamos charlando antes del programa, si tenía todo esto que ver con el 2012, con lo de los mayas, este momento que estamos viendo, este momento histórico, ¿no? De tanta convulsión que de repente nos ha asombrado a todos, ¿no? Los pueblos árabes de repente se levantan contra los caudillos, contra sus soberanos. ¿Qué significa todo eso?
Eso, desde mi punto de vista, está relacionado con una transición de eras o eones que estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. Entonces, en la era de Piscis ha existido una especie de disociación entre el principio masculino y el femenino, ¿no? Y en la era de Acuario, lo que, desde mi punto de vista y mis investigaciones, he llegado a la conclusión de que lo que se trata es precisamente de reconciliar algo que se ha escindido. Masculino y femenino, como se comentaba antes, el masculino y femenino como algo que se debe integrar. Y esa integración tiene que darse tanto a nivel psíquico interior cuanto a nivel exterior, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Entonces, evidentemente, todas estas convulsiones que vemos, que se manifiestan, por ejemplo, en las relaciones de pareja, yo me centro mucho en las relaciones de pareja porque es un tema muy, muy actual y donde se puede ver muy bien, ¿no?, esto que estamos hablando. Evidentemente se ve también a otros niveles, pero ahí creo que es clarísimo, en el sentido de que el hecho de intentar tapar o intentar rechazar a lo femenino y no integrarlo, se manifiesta a través de ese tipo de violencia de género. Entonces, hasta que no se integren esos dos, digamos, lo masculino y lo femenino, como en el Tao, ¿no?, que quizás el Tao es el ejemplo más claro oriental, pues seguirán produciéndose este tipo de debacles. Dentro de un momentito, después de las noticias, en muy poco tiempo que tenemos, nos vas a dar cómo podemos retomar eso. Pero existe un plan muy breve, tenemos que irnos a las noticias. ¿Existe un plan? Sí, yo creo que sí, que estoy convencido de ello. Puesto por Dios, ¿quién ha hecho ese plan? ¿Nosotros mismos? ¿La conciencia? Podemos poner muchos nombres, ¿no?, a ese principio supremo, si queremos. Hay gente que la llama Dios, gente que le llama espíritu de profundidades, o puedes llamar como quieras llamarlo, Alá, o como, no importa. Estamos hablando de un principio superior que trasciende a la conciencia del ser humano, sí. Como decíamos en esa introducción, el rostro de Dios está donde quiera que miréis. No os apeguéis a credo alguno, todos sirven para brevar de la sabiduría. Las religiones han servido al hombre o nos han podido servir para darnos indicaciones de ese camino. Claro que nos han servido y nos deberían seguir sirviendo. El asunto es qué hacemos después nosotros, o cómo interpretamos nosotros esto, y luego después qué actitud tiene el ego para con ello. Claro, si tú te identificas con un credo y crees que tu credo es el único que vale, entonces ya estamos hablando de la identificación de tu ego con ese credo, y eso solamente vale. Entonces ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de egos. Ya. Te tengo que cortar porque tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estaremos a la vuelta, volveremos a Separador. Brevemente algunas indicaciones de nuestro primer invitado para volver a ese paraíso perdido. Iremos a África y muchas más cosas os contaremos. Y mañana, segunda noche llena de misterio. Vamos a uno de los lugares más misteriosos de este país para enseñaros lo que allí ocurre. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos. Este es El Espacio en Blanco. Estamos en Radio Nacional de España. El misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.